En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro, lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Y ya estamos comenzando tendencias aquí en la agricultura. ¿Cómo están todos, amigos míos, hermosos? Qué lindo, me encanta cómo nos escriben, nos mandan mensajes, son parte, son los protagonistas de este programa, porque tanto tema para tocar. Cuando uno dice, hago un programa todos los días en la radio, de lunes a viernes, uno dice, ¿y de dónde sacan tanto tema? Bueno, el tema lo da cada uno de ustedes cuando nos mandan los mensajes, y además que por algo se llama tendencias, porque aquí hablamos lo que marca una tendencia. Es re fácil porque uno va viendo cuáles son los temas que se está hablando más, no necesariamente en la tele, porque a veces la tele es pura violencia, que la delincuencia, Entonces, pero es saber qué está pasando, salir a la calle, conversar, escucharnos. Realmente eso es lo que más nos hace falta, el dar esa posibilidad de ese espacio, simplemente de escucharse. Estamos constantemente en el hacer, estamos constantemente corriendo, nos manejamos, nos relacionamos mucho en base a la queja, encuentro yo. Es como, ¿cómo está hoy? Súper cansada. Y tú, no, espérate, o sea, yo sí que estoy cansada, porque bla, 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 bla. O la otra, oye, ¿cómo has estado? No, olvídate, es que no he parado, además. Me ha tocado un montón de viajes, o sea, tú te quejas por viaje, olvídate yo, porque oye, si no es una competencia, señores, de quién está más mal que el otro, ¿cuándo uno escucha que uno diga, ¿cómo estás? Bien, súper bien, y tú, espectacular también? No pasa eso, ¿eh? Y uno nunca está, entonces yo digo, ¿cuándo uno dice, estoy bien? Porque eso también es parte del agradecimiento, porque uno también debiese despertarse y decir, gracias, ¿sabes qué? Estoy parado, desperté, número uno, porque podría no haberme despertado y haberme quedado en el sueño. ¿Cuántas personas se han quedado en el sueño? Estoy respirando, me puedo tocar las manos, puedo escuchar, puedo ver, puedo hablar. ¿Cuántas cosas realmente que uno se le olvida? No tuve ningún accidente, mis seres queridos están sanos, estamos todos bien. No, pero es más fácil. Sí, el famosito pero. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que realmente es sumamente importante y lo vamos a hablar con el respeto y con el cuidado que merece. Por eso vamos a hablarlo con un especialista, porque esto es un tema que es bastante más frecuente de lo que uno piensa. Lamentablemente uno, que ganas de decir, no, esto casi no existe, pero vamos a hablar hoy realmente con una especialista, con Claudia Romero Zuleta, que yo quiero leer un poco la carrera de la Claudia, porque es sobresaliente. Ella es psicóloga infanto-juvenil, EMDR, supervisora EMDR, que vamos a explicar después. Esto tiene que ver con un movimiento ocular, hay un tratamiento bien específico que nos va a contar hoy. Especialista en abuso sexual infantil, creadora, formadora y relatora nacional e internacional de trabajo clínico en abuso sexual infanto-juvenil. Miembro coordinadora de comunicaciones desde la Comisión Infanto-Juvenil hacia MDR Chile a la comunidad MDR en los distintos países y comunidad en general. Creadora, formadora y relatora nacional e internacional del trabajo clínico infanto-juvenil. Bueno, la verdad es que podría estar la hora completa tendencia dando el currículum de esta maestra, pero lo importante es que la tenemos aquí con nosotros y vamos a ahondar en este tema que es tan importante. ¿Cómo estamos, Claudia? Gracias por estar aquí. Oye, muy contenta, me siento en mi casa, de Sí, verdad, qué la Radio bueno. Agricultura es para mí mi casa, trabajé mucho tiempo con ustedes Claro. y hoy día volver en tendencia me encanta, muchas gracias por la invitación y esperamos acompañar a nuestros auditores lo mejor posible, lo más claramente, porque tal como tú dices, Angélica, este es un tema transversal y que atañe a muchas familias, ¿sí? Exactamente, de hecho yo miraba unas cifras y siempre me gusta revisar cifras porque eh, uno a veces está medio perdido, o uno dice sí, pero son temas, pero no es tan, es como muy una minoría. Cuidado, o sea, las cifras son bastante impresionantes. Por ejemplo, de UNICEF, la información a nivel mundial, cada 15 segundos, que te juro que se me paran todos los pelos del cuerpo, cada 15 segundos hay un abuso sexual infantil. Por cada 1000 abusos se denuncian 100, uno es condenado, el 10% es condenado. En Chile las cifras también son altas y a mí lo que me angustia mucho también que estamos hablando que un 23% más o menos es siempre de personas cercanas, de familiares, de donde viene este abuso. Entonces pasa un poquito por el ser humano, ¿eh? Que siempre pensamos, Claudia, no sé si estás de acuerdo, que uno dice, mi enemigo es que por culpa de este otro, y uno está buscando siempre el enemigo afuera, y resulta que el enemigo de nosotros
está dentro de nosotros mismos, porque no hay nadie que sea más crítico, más poco compasivo, más complejo que nosotros, como nos tratamos nosotros mismos. Entonces, acá sucede algo bastante similar en términos que el agresor, en este caso, no está tan lejano, ni el desconocido, sino que está dentro muchas veces de la misma casa. Entonces, hoy quiero que hagamos un programa súper pasito a pasito contigo. Me voy a aprovechar que te tenemos acá nuevamente. Sé que eres parte de la radio, pero en tendencia poderte tener, de verdad que es maravilloso. Entonces, ¿te parece que partamos desde lo más básico, la definición? ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual, pero quiero corregirte ahí antes, porque el abuso sexual intrafamiliar es un 84%, Angélica. No un Imagínate. 23%, es un 84%. Impresionante. Y abuso sexual infantil es cuando se involucra a un niño en actividades sexuales que no llega a él a comprender totalmente porque es niño, porque su cerebro es inmaduro y no está en condiciones de dar consentimiento a esta situación, ¿no? No está informado, para lo cual esta evolución cerebral que él tiene no le alcanza en este encuentro con ese adulto para comprender de lo que está ocurriendo. Entonces también se manifiesta en relaciones entre niños donde hay juegos y que la diferencia etaria, cuando es más de 3 años, hablamos de abuso sexual. Cuando es menos de 3 años, hablamos de juegos sexualizados, que también tienen un impacto en la mente y en la psiquis del niño, ¿no? Y esto son acciones que hace el adulto, en su mayoría, con el fin de gratificarse sus necesidades, no pudiendo ver al otro. Lo cosifica, lo pone como un objeto de satisfacción en donde el niño queda atrapado en ese vínculo que no entiende, que no logra entender. Y en ese caso, Claudia, qué importante lo que estás diciendo de la edad, ¿eh? Porque uno siempre asocia el abuso sexual infantil de un adulto con un menor de edad, pero por lo que tú estás diciendo, que quiero ser bien específica para que vayamos bien claro, por ejemplo, un niño de 12 años o de 13 años, que es menor de edad también, si ese Exacto. niño abusa de otro niño que tenga 4 años o 6 años, también se considera abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil, y lo importante ahí es entender que ambos niños por etapa del desarrollo son víctimas porque probablemente ese niño de 12 que agrede al niño de 4, hay un agresor adulto que lo agrede a él también. Entonces cuando trabajamos en esto, los clínicos, tenemos que ir pudiendo entender dónde parte este patrón ¿Y cuáles de son tocación de los tipos? genitales. Si habláramos, si pudiéramos, como, si se puede, ¿no? Definir como distintos tipos de abuso sexual infantil, como para estar atentos. Tenemos, bueno, tocación de genitales, de zonas genitales, de parte del agresor. Tenemos tocaciones de otras partes del cuerpo del niño por parte del abusador. Tenemos incitación por parte del abusador a tocaciones de sus propios genitales hacia el agresor, del niño hacia el agresor. Tenemos penetración vaginal, anal o bucal en un intento, ya sea con los propios genitales del agresor o del niño hacia el agresor. Tenemos exposición a material pornográfico, Angélica, que esto lo hemos visto mucho en pandemia, donde ha aumentado la baja supervisión de las figuras parentales para niños que se meten en redes y ven, se exponen a contenidos de material pornográfico en revistas, en películas, en internet o en fotos. También tenemos el abuso sexual en contacto buco genital del niño hacia el agresor o exhibición sin tocación, exhibir genitales de parte del adulto, pasearse sin ropa, mostrar sus partes íntimas, eso también es abuso sexual, aun cuando no haya tocación, ¿sí? Porque se expone a un menor a contenido de una connotación sexual en donde la mente de ese pequeñito no está preparada para entender por qué se transgreden esos límites. Perdona, Claudia, que me detenga en ese punto, pero creo que es bien clave porque muchas veces como padre, por ejemplo, tu cuerpo es algo totalmente natural y también ha habido bastante discusión en términos de qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto, o más bien qué le puede afectar a un hijo. Uno, lo más sagrado que uno tiene en la vida es un hijo, lo normal, ¿no? Y evidentemente que uno quisiera que darles todo para que estén lo más preparados y jamás hacerles daño. En la parte de mostrarte desnudos o salir caminando desnudo, o sea, ¿puede afectar? ¿O hasta Lo qué que edad pasa es es que hay edades importante? para ello. Cuéntanos de eso, porque también es tan Los transversal y niños, tan normal.
Exacto. Cuando son pequeñitos es esperable que los padres, por ejemplo, un padre de la misma identidad de género pueda bañar a ese niño. Pero cuando el niño empieza a crecer y aparece el pudor que alrededor de los 5 o 6 años, ese padre, sexo opuesto, debiera ir en retirada y cumplir la función el padre del mismo sexo. Y lo que uno ve muchas veces en familias incestuosas, que esto se da como que se negara esta realidad. Entonces el padre refiere, no, pero si es mi hija, no, es tu hija, pero no es tu propiedad, y si al niño no se siente cómodo con esto y hay una sensación de malestar, eso quiere decir, es indicativo de que ya tengo que parar. He tenido casos clínicos, Angélica, donde tengo niños de alrededor de 13, 14 años, que los baña, por ejemplo, o el padre o la madre tocando sus genitales. Eso es transgresión de límites corporales, porque a un niño a temprana edad, ya escolarmente, dado lo que está ocurriendo, dadas las cifras altas, en los colegios, a los niños ya tienen que ir en preescolaridad al baño, de manera autónoma, y es importante que los padres hagamos esa función. Los niños tienen que poder ducharse solos, obviamente podemos acompañarlos, pero tocar sus zonas genitales no corresponde. Lo mismo, y es algo tan importante de decir a las madres, cuando llevamos a un niño al pediatra, es muy importante que esa madre le diga al niño, el doctor o la doctora van a poder ver tus partes del cuerpo porque está mamá presente, porque hay un adulto que cuida, ¿sí? Y esto es algo que ojalá pudiéramos transmitir para nuestros auditores, que cuando llevamos a los niños, o al dentista también, decir, la dentista va a abrir tu boca solo porque tú lo vas a permitir, porque es parte de mi cuerpo y el cuerpo es propio. Qué importante todo eso, en el fondo de ese acompañamiento uno como adulto, y siempre demostrándoles lo importante que es el respeto y el cuidado de su cuerpo. O sea, ellos tienen que estar súper atentos a eso. O sea, estén en el colegio, estén en el lugar que estén, nadie tiene ese poder en lo absoluto, nadie lo puede manipular. En general, la educación sexual que hacemos a los niños desde lo escolar está muy orientada a la biología. Totalmente. Y poco orientada al cuerpo. Y yo, cuando hago psicoeducación en niños transversalmente que llegan a la consulta, las partes íntimas son la vagina, con los nombres, y nombramos de esa manera, claro, el poto. La boca es uno de los primeros elementos que es intimidad, pero queda expuesto. Claro. Y esto es por donde en general parten las transgresiones. Ese beso que da el padre o el primo o el abuelo o el tío cuneteado, y que el niño le cuesta dilucidar si a lo mejor lo inventó, a lo mejor no se dio cuenta o se corrió el mismo, ¿sí? Porque además la transgresión es un proceso, no es un evento. ¿Me entiende? Va de a poquito, en donde hay una serie de maniobras que va haciendo el agresor para ir captando a este niño que queda atrapado en el hechizo del abuso. Y vamos a ir explicando eso también. Y además hay una suerte de manipulación también, porque en ese momento es re fácil cuando dice, ay, pero si soy tu tía, ay, pero si soy tu padrino, ¿me entiendes? Como que en el fondo entonces ahí uno también te genera una sensación de culpa, porque también la manipulación aquí es fundamental. Entonces hay que estar muy claro en los puntos que estás tocando. Ahora, ¿por qué la víctima se silencia por tanto tiempo? Porque normalmente tengo entendido que son 10 años. 10 años. Hoy día, maravillosamente, los niños están pudiendo develar más prontamente. Y acá vamos a hablar también de algo que es fundamental, Angélica, que tiene que ver con que el antídoto del abuso no es impedir que ocurra, sino detener su cronicidad. Y para eso necesitamos generar vínculos de apego seguro con nuestros padres. ¿Qué significa esto? Que el padre sea la base donde ese niño pueda sentirse protegido cuando algo ocurre, y también que exponga a ese niño a experiencias distintas, pero también se transforma en un refugio, donde ese niño, si siente algo que le llama la atención, que no le gustó, que le dio asco corporalmente, pueda recurrir a ese padre y contarlo. Porque claramente lo que tú dices, tienes mucha razón, los niños se silencian porque el agresor lo que hace, una serie de maniobras, primero selecciona a la víctima. Esa es la primera etapa, ¿no? Como un depredador, selecciona. ¿Qué víctima? Los niños que están más expuestos son niños que tienen vínculos más lejanos con sus figuras parentales.
¿no? Son niños que en general son niños más solitos, son niños que recurren menos, son niños muy autónomos en general, que tienen un apego más evitativo, que recurren menos al adulto. Luego hace un acorralamiento. Estas son las etapas del abuso, ¿no? Primero lo selecciona, ya, lo encontré. Luego lo acorrala. Luego lo seduce. Muchas veces hay entregas de privilegios que uno dice, ¿por qué este abuelo da tantos regalos solo a un nieto y no a todos? Por ejemplo, ¿me explico? Posteriormente hace el abuso propiamente tal, en donde generalmente hace un ocultamiento secreto con la víctima, porque hay una estructura de poder ahí, donde está el adulto con una capacidad cognitiva mucho más amplia que el niño, que es pequeñito, entonces lo silencia desde el secreto. Pero acá tenemos que entender también que estamos todos los espectadores externos que a veces nos silenciamos por temor también. Esto me pasa muchas veces, el niño hace gráficas, niños pequeños en el colegio, de zonas genitales que no corresponde y los profesores muchas veces no saben qué hacer con ello y lo tienden a normalizar, no, si es un juego de niño, o el niño que se baja los pantalones en el colegio o que quiere tocar a un otro. Y vamos a diferenciar qué juegos son esperables para ciertas etapas del desarrollo versus qué otros juegos no. Oye, vamos a hablar, Claudia, eso es súper importante, de los juegos esperables y los que no, porque también yo creo que aquí hay muchas como banderitas, las red flag, las banderitas rojas, que están por todos lados aleteando, pero no lo vemos, no porque no queramos, sino que muchas veces uno no sabe. Esto no es, ay, es que yo soy una tonta, es que como yo no sé, es que soy inculta. No tenemos por qué saberlo, y para eso hay personas como Claudia que es especialista, lleva años estudiando esto, entonces vamos a aprender mucho más aquí en Tendencia. Ya regresamos con mucho más. Gracias, Claudia. Una pequeña pausa comercial y estamos acá de regreso en Tendencia. En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Y ya estamos de regreso en Tendencias en la Agricultura. Espero que estén todos muy bien. Gracias por sus mensajes. Vamos a tratar de hacer todas las preguntas que podamos dentro del programa de hoy. Me encanta cuando mandan preguntas, porque significa que están atentos, que están aquí y en el ahora, y no están mirando el celular, viendo qué pasa después, tengo que llegar a la casa, qué voy a hacer de comida. No, sino que están acá conectados, porque esto es un tema que merece mucho respeto, que es muy importante, créanme. A veces uno dice, oye, justo, fíjate, conecté con la radio, me estaba escuchando Tendencias, y es un tema que a mí no me toca, a mí nunca me ha pasado, no tengo ni un amigo que lo viva, no tengo ni un conocido, pero lo escuché. Créanme que todo en la vida no son casualidades. Entonces, de repente usted está escuchando esta conversación y en algún momento puede sonar su puerta, puedes exponerte a una situación, conocer a alguien y estar atento y ver y decir, uy, me acordé de la conversación que escuché con la Claudia, voy a hacer aquí... no voy a ser un testigo silencioso, no voy a ser simplemente alguien que observa esto, sino que voy a tomar una acción, pero como corresponde. Así que bueno, eso quería decirles. Y lo otro, que les tengo un buen dato, los vamos a premiar porque han estado muy activos en el programa de hoy, y los va a premiar Óptica Tanelli. Óptica Tanelli, ustedes saben, protege tus ojos en todas las actividades que puedas hacer, trabajo, deporte, aire libre. Encuentra todos sus lentes deportivos también polarizados en www.tanelli.cl, del mundo con otros ojos, el mundo de Óptica Tanelli. Entonces, entran a opticatanelli.cl, así de simple, ponen tanelli.cl, tal cual. Tienen Instagram y la página web www.tanelli.cl, Tanelli con doble L, eligen el lente que quieran y van a tener un 10% de descuento, tal cual. Tienen que poner en el código tendencias y tendrás un 10% de descuento. ¿Escuchaste, Ariel? 10% de descuento cuando te compres tus lentes, así es que ahí entra Tanelli. Bueno, estamos acá entonces con la psicóloga, con Claudia Romero. Ella es psicóloga infanto-juvenil, especialista en todo el tema de abuso sexual infantil, creadora y formadora también, a nivel internacional. Qué importante, porque aquí vemos que no es solo Chile, porque a veces uno dice, ay, nosotros estamos tan mal, esto es mundial, así que de verdad, más que preocuparnos, ocupémonos, que es lo que estamos haciendo aquí con Claudia. Claudia, dijiste algo muy importante en términos de los juegos en los niños, que dijiste hay juegos que son esperables y otros no tanto, u otros donde en el fondo hay que parar la antena y estar bien atento en este mundo. Desde que uno lo puede observar en el colegio, como en la casa, o en el juego, en los amigos. Ahí. Cuéntame un poquito de los juegos esperables y no.
Los juegos sexuales esperables en niños pequeñitos en etapa preescolar es entre niños de la misma edad. Más de 3 años no es esperable un juego. ¿En qué consiste estos juegos? Hay una actitud de curiosidad, el niño quiere saber, a ver qué es lo que tienes ahí, mira, está atento, o a mamá le dice, mamá, ¿qué es lo que tienes ahí? O ¿qué tienes ahí abajo? Etcétera, pero desde una actitud observadora. Ya. Lo que no es esperable entre preescolares es que el niño tenga una actitud agresiva cuando quiere tocar algo, o una actitud temerosa, se asuste, o una actitud más retraída. También la actividad propia de los niños preescolares es mirar o mostrarse. Claro. Te miro y me muestro, mira, ¿verdad? esto es lo que tengo, mi pene, etcétera. Pero lo que no es esperable y donde tenemos que levantar las alertas con calma, con tranquilidad, es cuando hay penetración con dedos u objetos, o hay coerción y silenciamiento. Llega mamá, estaban jugando estos 2 niños y uno de ellos, mamá escucha que dice, cállate, no digas esto. ¿Me explico? Donde hay una actitud de atemorizar al otro. Y que cuando los padres ponemos el límite y decimos, este juego no es algo que juguemos con otras partes del cuerpo, son propias, son privadas, el niño en general, el niño que tiene un juego sano, sexual, se detiene. Pero el niño que pese a esta indicación del adulto, en calma al adulto, y acá es muy importante desde el apego entender que el regulador de los niños y organizador de las experiencias es el adulto. Claro. Si el adulto impone un límite con miedo, con angustia, con ansiedad, eso queda en el niño como algo muy malo, muy grave. ¿Me explico? Por lo tanto, ese niño que está sometido a juegos sexuales que no corresponden para su etapa del desarrollo, pese a que los padres digan, mi amor, no tienes que jugar de esta manera, el niño continúa jugando. Y ahí es donde tenemos que consultar. Perfecto. Además, sumado a lo que dijiste anteriormente, antes de la pausa comercial, que aquí también hay mucho miedo, porque en el fondo, aquí el abusador sabe exactamente cómo manejarla. Tú dijiste paso a paso, yo te juro que lo anoté, selecciona a la víctima, acorrala, seduce, genera este ocultamiento del secreto. Entonces, hay un manejo psicológico enfermo, evidentemente, Exacto, que logra esto. exacto. Entonces, ese miedo, ¿cuántas veces al niño se le amenaza con, y cualquier cosa, si no, le voy a hacer daño a tu mamá, y le voy a hacer daño a este otro? Entonces, claro, el niño, que normalmente, imagínate, un adulto no se atreve a contar un abuso, imagínate un niño, que su madre o su padre lo es todo. Entonces... En general, claro, el agresor lo que hace es generar maniobras de coerción, en donde plantea, porque muchas veces los agresores tienen alguna, además, una forma de poder con los sistemas familiares, donde este abuelo puede generar ingresos para esta familia, o tener la casa donde viven todos juntos. ¿Me explico? Entonces dice, te vas a quedar sin casa, voy a matar a tu madre, a tu padre, nadie te va a creer, ¿sí? Una vez que el niño devela, y acá es muy importante, yo me quiero centrar un poquito en la develación de los niños, ningún niño dice que ocurre algo si es que no ocurrió, porque el aparato psíquico del niño en tempranas edades no tiene la capacidad para inventar algo de esta magnitud. Claro. El niño puede decir, no me estoy comiendo el chocolate, y tiene el chocolate colgando, porque claro, es una experiencia que sabe que lo van a retar. Claro. Pero con contenidos sexuales, de que me tocó o me puso su pene en mi boca, esas cosas no son experiencias que tenga que tener el niño a esa edad, ¿no? Y una vez que el niño hace la develación, si el sistema familiar se aterra, se angustia de tal manera, lo esperable es que el niño haga retractación, y eso también es importante que los padres lo comprendan, ¿ya? Es dentro de la etapa del abuso, esto también es esperable. Cuando veo que le conté a mamá que papá me hizo esto en las visitas que tenía cuando me llevaba a su casa, y mamá se angustia de tal manera que el niño puede decir, no, yo no pasó, no era así, me equivoqué, ¿no? Y ahí es muy importante esto, porque los niños, una vez que develan, mira, Angélica, el abuso sexual para la experiencia del niño psíquica es como vivir en un campo de concentración, es como estar expuesto a un combate militar, para que entendamos la magnitud de este evento tan complejo. Es como haber sido secuestrado, estar en cautiverio,
Es como tener un desastre natural que se continúa y sobre todo pensando que muchas veces los niños están expuestos a esta transgresión de manera crónica. ¿Qué significa esto? Que va ocurriendo de manera paulatina, pero pasa mucho tiempo antes que el niño pueda poder decir esto, porque empiezan a haber elementos en él, conductas sintomáticas que vamos viendo y que es importante poner atención ahí. Eso te quería preguntar, Claudia. O sea, en el fondo, bueno, tengo un montón de preguntas que se me vienen a la cabeza y se van uniendo con preguntas del público, pero si vamos a hablar de la develación, que creo que es súper importante porque, pero lo vamos a hablar como un siguiente tema, porque obviamente que eso es lo ideal que suceda, pero también es muy fundamental cómo reacciona la familia o la persona que lo recibe, ¿no? Exacto. Pero en términos de indicadores, que es como, va un poquito eso, mientras más rápido es como el síntoma, el cuerpo te habla, te grita, se enferma. Aquí es exacto. Entonces, mientras antes reaccionemos, mejor. Me imagino que hay indicadores físicos, psicológicos, conductuales, sociales. Exacto. Si pudiéramos como diferenciarlo, así como lo hiciste antes, bien ordenadito en cómo se mueve el abusador. ¿Cuáles son esos indicadores? Los vamos a diferenciar, pero también quiero ser cuidadosa en esto. El que un niño manifieste uno de estos síntomas no da crédito para que esté siendo agredido. Ojo. Perfecto. ¿Me explico? O sea, esta es la configuración de un esquema sintomático porque desde el punto de vista MDR, el cuerpo es el que lleva el trauma. Desde la neurociencia, la mente puede decir, no me ocurrió, los sentimientos pueden negar, esto no me afecta, pero el cuerpo es el que lleva el trauma. Y eso es lo importante a mirar. Un indicador por sí solo no sostiene una transgresión. Varios indicadores configuran probablemente un cuadro de transgresión sexual. ¿Me explico? Y en eso quiero ser súper cuidadosa porque a veces los padres se pueden sobrealertar frente a un solo síntoma que pueda presentar el niño. Y me sumo, Claudia, a lo que tú estás diciendo y para los auditores, si usted cuando escucha a Claudia que va a dar ciertos indicadores, siente que pudieran haber un par o alguno de lo que está diciendo Claudia, lo más clave de este programa no es aterrar a nadie, o sea, ya es suficiente con los problemas que hay, sino que es un poquito informar y evidentemente que qué hay que hacer es acudir a un especialista, porque si yo voy a un especialista y le cuento, es como cuando uno le duele algo en el cuerpo, uno va al especialista creyendo que tiene un tumor y el doctor te dice, no, mi amor, lo que tiene es que tiene estrés y el estrés la llevó a esto, tiene alergia y el alergia, no es neumonía, no es ni una neumonía, sino que estás con una alergia que te tiene tosiendo duro, pero no pasa nada. Entonces, acá es exactamente el mismo punto. La idea es que si hay indicadores como los que va a nombrar Claudia, es acercarse a un especialista. Dentro de los indicadores pueden haber lesiones anales o genitales, no esperables a ninguna etapa del desarrollo. Pueden haber presencia de semen, de fluidos en los calzones o calzoncillos de los pequeñitos, o también en escolares. Pueden haber infecciones genitales que no corresponden a la etapa del desarrollo. Pueden haber enfermedades de transmisión sexual, puede haber sangrado vaginal o anal, puede haber dilatación del himen, inflamación o hinchazón o rascado de genitales, o puede haber infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Okay. Y en los adolescentes pueden haber embarazos que no se explican cómo, si era una chica que preadolescente o adolescente que estaba en casa siempre, qué ocurrió, cómo, con quién estuvo, ¿ok? Perfecto. Dentro de los indicadores psicológicos aparece masturbación compulsiva, que es el niño que se sienta en la sillita, que se mueve continuamente, o la niñita que se toca su zona genital y aparece una regulación ante la angustia frente a eso. Esto da cuenta la masturbación, que tiene varias vertientes la masturbación, pero cuando viene desde el área del abuso sexual es muy compulsiva, es muy repetitiva, el niño la experimenta en varios contextos. Esto muchas veces, cuando es intrafamiliar, Angélica, muchas veces me derivan de los colegios para evaluar al niño, porque el niño lo presenta en distintos contextos, ¿me entiendes? Claro. Entonces es un síntoma que es importante indagar, o introducción de elementos en la vagina o ano, lápices, juguetes, la patita de la Barbie, cosas que he visto en la clínica, como también coerción sexual con otros niños escolares, 6 años, con niños más pequeñitos, que los intimidan, que los arrinconan, que quieren tocar su pene, curiosidad sexual inusual, que no es esperable que yo esté pensando en el pene, en la vagina, en distintas
elementos de mi cuerpo, un lenguaje sexual obsceno, niños que hablan mucho de poto, de pene, de vagina, conductas regresivas, el niño empieza a estar más temeroso, en la noche recurre mucho a mamá, pide mucha asistencia, se empieza a chupar el dedito, se vuelve a una etapa anterior, si ya había controlado esfínter, puede que deje de controlar, se empieza a hacer caquita, empieza a hacerse pipí, después de 3 meses de haber controlado. También hay fobias o miedos inexplicables, que llega tal persona y se esconde debajo del sillón, o se encierra en el baño, o se mete en la pieza. Esas miradas que a veces tienen los niños como ausentes, como que me mira pero no me ve, esto es algo muy frecuente que me refieren las madres. Evasión, ¿no? Evasión, Claro. esto ahí lo que se dispara es un mecanismo defensivo, es una forma de funcionar ante la agresión que se llama disociación. Estos son componentes disociativos que muchas veces se tienden a indicar como es un niño que está en la luna, es un niño con déficit atencional. No, el niño no tiene déficit atencional, el niño tiene una mirada ausente porque se disocia para poder seguir funcionando en las tareas diarias, ¿no? Entonces lo vemos en los colegios, como que no atiende a lo escolar, baja el rendimiento académico, hay muchos sentimientos de culpa o de vergüenza, son niños que antes eran extrovertidos y de un tiempo a otro empiezan a estar muy introvertidos, no quieren salir, no quieren ir al cumpleaños, quieren estar más en casa. Empieza a aparecer a veces también rechazo al cuerpo, quieren estar o muy tapados o absolutamente destapados, que les da lo mismo andar sin calzones, sin calzoncillo, sin ropa, y que no corresponde tampoco, porque la ropa culturalmente es algo que nosotros tenemos instaurado como sociedad, que nos cuida, que nos protege, ¿sí? Dentro de otros indicadores que son físicos pero son inespecíficos, tenemos enfermedades psicosomáticas, dolor de guatita recurrente, asistencias en el colegio de enfermería por dolor de cabeza, por dolores abdominales, trastornos del sueño. Una explicación, empiezan a hacerse pipí, empiezan a hacerse caca, encopresi, dificultades para caminar a veces. Un niño que antes se movía rápidamente, que subía, bajaba escaleras, empieza a estar más lento. Trastorno alimentario, la bulimia, anorexia, obesidad. Todos estos indicadores, no uno por sí mismo, sino en conjunto, pueden dar cuenta de esta transgresión del límite. Impresionante. Eso es psicosomático también, ¿eh? Lo has nombrado varias cosas como que te muestran que somos psicosomáticos. Al final, de una u otra manera, el cuerpo nos va a molestar o nos va a dejar de una manera en que no sigamos la vida normal, porque nos está doliendo algo interno muy fuertemente. Te voy a pedir, Claudia, que sigamos con esto. Okay. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial porque no te quiero interrumpir, porque has dicho cosas demasiado importantes, alertas. Me imagino que muchas personas están en este minuto pensando, y lo que nos queda acá es darnos cuenta de la importancia que tenemos como padres o adultos, cuidadores de niños, de estar presentes en cada momento, estar atentos, estar observando. Muchas veces nos preocupamos de hablar mucho, pero cuando observamos, estar atentos, esa sensibilidad a flor de piel, y el cuerpo nunca nos engaña. Acuérdense, si uno tiene un sexto sentido, sientes que hay algo raro, detente y ponle ojo a lo que está sucediendo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más con Claudia Romero aquí en Tendencias. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Ya estamos de regreso acá en Tendencias en la Agricultura. Muchas gracias por estar conectados siempre de Arica a Punta Arenas en todos los rincones, e incluso en YouTube, en Agricultura TV. Más tarde pueden ver el programa, los que no alcanzaron a verlo entero. Hemos tenido un programa muy interesante con Claudia Romero Zuleta, psicóloga infanto-juvenil MDR, supervisora de MDR, también especialista en abuso sexual infantil. Óptica Tanelli, nos preocupamos de tu calidad de vida visual. Si se te empañan los lentes, muy simple, en Óptica Tanelli tenemos la solución. Ingresa a www.tanelli.cl y en Instagram tanelli.cl. De verdad, tienen unos lentes espectaculares y fácil. Tú, si quieres comprar hoy tu lente, ingresa a tanelli.cl y si pones en el código tendencias, tendrá un 10% de descuento. ¿Qué tal?
Claudia, estábamos hablando de los indicadores que nombraste, psicológicos, físicos, conductuales, sociales, a los cuales que son las banderitas que uno tiene que estar atento. No significa que si hay algo de esto, estamos hablando de abuso sexual infantil, pero si es un grupo de aquellos, acercarse a un especialista, que son los más importantes, así en resumen, si quieren más detalles, Exacto. vuelvan a ver el programa luego en Agricultura TV ahí en YouTube, porque está muy interesante y muy clarito, Claudia, te agradezco de verdad, pues sé que es difícil porque es un tema infinito, con todo tu conocimiento, pero creo que ha sido muy, muy clara. Ahora, cuando hablaste de la develación anteriormente, que ya es lo ideal, ¿no? Que un niño pueda sacar toda esta carga, todo este infierno, dijiste que era como estar en un campo de concentración, por algo que te afecta toda la vida, pero cuando un niño devela, cuando un niño cuenta lo que está viviendo, ¿cómo debieses tú reaccionar como ese oyente, ¿no? Como ese testigo en ese momento donde te lo están diciendo? ¿Debieses denunciar inmediatamente? ¿Debieses acercarte al agresor? Porque a mí me tocan a mi hija y yo lo mato. O sea, es como tu reacción como madre. Déjame ver dónde está y uno como un toro, ¿no? O sea, ves el punto rojo, ese punto rojo es agresor, porque qué maldad más grande. O sea, es tremendo. Tomo al niño y lo abrazo. ¿Cuáles debiesen ser los pasos a seguir? Si es que los hay, por supuesto. Sí, los hay. Creo que lo más importante desde las reacciones viscerales es esto que tú dices, ¿no? Quiero matarlo al Claro. agresor. Pero lamentablemente, y es lo que suelo acompañar a los padres, que el matar al agresor va a desproteger al agredido. Porque Exacto. si tú matas al agresor, vas a quedar tú en prisión Claro, y el agresor va a quedar es suelto. Y cierto lo que eso. necesitamos acá es volver al niño, a esa víctima, considerándola como víctima, y poder entender que si el niño dice algo, no pasarlo por alto, Claro. acogerlo, ven acá, ponerme a su altura, mirarlo a los ojos, mi amor, gracias por decirme esto, creo plenamente en lo que tú me estás diciendo y con estas palabras, creo en ti, eres muy valiente, gracias por contarme. Los niños no van a contar todo de una vez. Claro. Cuando hay agresiones, los niños cuentan cosas que no se logran entender muy bien, por lo tanto tampoco vamos a esperar un discurso a las 4 de la tarde yo venía y papá en el auto me hizo, o el abuelo o el tío del furgón. No, cuando eso ocurre es un falso positivo y también quiero alertarlos ahí, ¿sí? En mi historia clínica llevo hartos años, aun cuando soy joven, Ah, sí te veo, pero sí te llevo veo. hartos años en esto. He tenido dos falsos positivos. ¿Qué significa esto? Ya. Cuando ha habido una inducción de parte de un adulto para que el niño diga, inculpe a otro adulto. Dos. Pero he tenido muchos, donde sí es así como el niño lo dice. Por lo tanto, en esto quiero ser súper clara en que los niños no mienten. Cuando un niño dice algo que dijo que dijeran, es muy distinta la aproximación a la develación. La develación es un salpicado de situaciones que el niño no comprende o el adolescente dice, es que parece que lo soñé, parece que lo inventé. ¿Me entiendes? Entonces ahí es muy importante que el adulto que recibe esta información, sean profesores, sea el encargado de pastoral, sea la tía, sea la madre o el padre, etcétera, porque también hay agresoras mujeres en menor frecuencia, pero las hay, que se acoja esto de te agradezco, gracias por decirme, vamos a ir viendo, te voy a cuidar, te voy a proteger, Con eres un calma. valiente, en calma, esto no va a seguir ocurriendo, no me vuelvo loca, ni me pongo a llorar, porque si no asusto más al niño que con sus poquitos recursos emocionales de desarrollo cerebral está pudiendo dar esta información. Respeto su ritmo. No voy donde la psicóloga y digo, me tienes que decir en 2 sesiones qué ocurrió. No, porque yo ahí lo paro. Soy súper respetuosa de la infancia. Creo que el respeto a la infancia es algo que los adultos carecemos muchas veces porque pensamos que el niño debe pensar como un adulto y decirme al tiro la información. No, tenemos que respetar su ritmo, sus pausas, comunicándoles claramente que sí le creemos, que no ponemos en duda esto, que esto si lo está diciendo debe ser muy difícil para él y por lo tanto vamos a estar ahí. Eh, Pero Claudia, si Comunicándole el además. agresor, perdona, pero si el agresor está en la casa.
Lo que ¿Y pasa es quién que si da el esa agresor está en la información? casa, ¿Cómo lo si está en protejo? la casa, en la medida que el niño devela, inmediatamente hay que hacer una indicación de cautelar, Ah, se ya. lleva a tribunal de familia, lo hace el adulto, no se le dice al niño voy a llevar a tu papá preso, no, lo hace el adulto y esto se trabaja con un especialista que trabajamos en los tribunales. Y Perfecto. en eso quiero orientar un poquito, porque hay dos medidas cuando tengo una sospecha de abuso, ¿ya? Hay dos formas de realizar esto. Primero tengo la develación del niño con relato. Dice, esto me hizo el abuelo, papá, el señor del furgón, la tía, etcétera. Por lo tanto, ahí yo ya entro en una reparación del trauma, ¿sí? Ujú. Hago todas las instancias de protección. Pero si no tengo relato, el niño no lo ha dicho y lo ha manifestado en sus gráficas, lo manifiesta con estos síntomas que ya dijimos, Mm. corporales, psicológicos, conductuales, un niño que empieza con adolescente con alto consumo de droga, con trastorno de alimentación, con cortes y autolesividad, y se empieza en una retracción, retraimiento, se aísla de los pares, yo ahí no tengo la develación del adolescente, pero ya puedo estar configurando una sospecha de abuso. Y es ahí donde tengo que ir a detectar cuáles son todas esas manifestaciones para configurar la develación. Si es intrafamiliar, en donde hay familias incestuosas, puede ser el padre, el abuelo, hermanos, tíos, primos, tías, ¿ok? Si es extrafamiliar, puede ser el esposo de mamá, la pareja de mamá, los pololos de mamá, los amigos o desconocidos. Pero si es desde lo intrafamiliar, yo tengo que hacer una denuncia en el área de familia. ¿Qué significa esto? Me voy a un tribunal al Ministerio Público o me voy a la PDI, porque ahí en el tribunal la denuncia lo que hace es una demanda de protección y hay que generar una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Hay que distanciar al agresor, sea el abuelo, tío, padre, que está dentro del sistema familiar, porque ese agresor obviamente no va a decir sí, sí lo hice, sino que tengo que legalmente proteger esta infancia para indagar, ¿me entiende? Totalmente. Si es alguien de ¿Hay fuera de la hay familia, alguna página, algo que quizás pudiéramos darle a las personas o en el remitir? Ministerio Público nos metemos al Ministerio Público y ahí aparecen todas las indicaciones paso a paso, ¿sí? Perfecto. También los psicólogos que trabajamos en abuso sexual, que esto es una especialidad, no todo psicólogo está No, preparado para esto, por eso soy formadora, exactamente. requiere una especialidad. Nosotros sabemos a dónde y orientamos a las familias dónde acudir, con quién hablar, qué abogados van a tomar la causa. Ahora, los padres pueden elegir, obviamente. Si es extrafamiliar, se acude al tribunal penal, porque el tribunal penal lo que hace es una querella con esa persona que es no familia para hacer el distanciamiento. ¿Me entiendes? Perfecto, Entonces son sí. acciones distintas. Uno es el tribunal de familia cuando es intrafamiliar y otro es el tribunal penal cuando es alguien del colegio o es el papá del compañero que no es familia. Y el hecho que se demore tantos años una persona en decirlo, en develarlo, es porque, o incluso yo he escuchado personas que dicen después de 20 años develaron a una O persona, más, o o más. más. Eso es porque muchas veces es tan fuerte que quizás tu cerebro hace como que lo oculta, o Exacto. es porque por miedo no haber estado 20, 30 años con miedo. O sea, puede ser que quizás tu cerebro haga como un mecanismo así de Lo que protección. pasa que en general, Angélica, la mente, los niños vienen al mundo cableados cerebralmente para hacer conexión con sus figuras parentales. Y esto se llama apego. Apego no es amor, apego es sobrevivencia. Cuando esa guguita que la tenemos en panza nace, esa guguita va a llorar para activar en la madre mirada, tono, contacto. Estos tres Claro, elementos que son muy importantes en el desarrollo cerebral, que van creando redes que exacto. permiten que el niño comprenda. Esta mamá es atenta a mis necesidades, por lo tanto esta mamá es un lugar seguro, mamá está atenta y yo soy alguien que merece cariño. Pero cuando tenemos sistemas parentales donde estamos muy abstraídos por distintas temáticas, ya sea experiencias de los padres previos o alto compromiso laboral, donde estas madres no pueden estar en sintonía ni en conexión, porque soy madre voy a desarrollar ese sexto sentido, yo tengo que activarlo con mis hijos. Además, Angélica, el ser padre creo que es una de las funciones más complejas de la humanidad, porque cuando yo soy padre de este hijo, yo activo en
ese momento de tener hijos lo que fueron mis padres conmigo como hijo. Y aquello que yo dije, nunca voy a hacer, termino haciéndolo porque son patrones que aprendí y que claramente tengo que aprender a desarrollar de una manera distinta, ¿sí? Entonces, lo importante es que esas madres puedan tomar atención y conciencia de tener una sintonía activa con esos hijos, de mirarlos a los ojos, de entender qué es lo que refiere ese cuerpo, porque los niños muchas veces no hablan verbalmente, es un 7% lo verbal, ¿sí? Pero lo demuestran en retraimiento, en conducta, en Claudia, forma... y perdona que te interrumpa, pero incluso lo importante que es estar en el cuidado, o sea, al bañarlo, porque tú dijiste algo muy simple, dijiste, lo noté, fíjate, dijiste lesiones anales, semen fluido en ropa interior, infección genital, sangrado, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si ese niño nunca lo baño? Y hay alguien, hay un externo o alguien que te ayuda en la casa, porque no todo el mundo puede estar en la casa. Cuidado, yo aquí no estoy jugando al que no lo hace, si lo hace, pero ojo, estar atento, porque al bañarlo, yo me acuerdo, a la Laura toda la vida chiquitita, siempre la bañé yo, pero al bañarla tú la estás observando, la estás mirando y uno le pasa un pañito, entonces le estás viendo, cuando ya tienen un año te das cuenta que hay cosas que no les gusta, incluso fíjate al poner los pañales, yo me acordé cuando estabas contando que uno se da cuenta cuando le genera un rechazo y no quieren y las pataletas y ahí uno tiene que estar bien atento, ¿por qué no le está gustando que la mude? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, hoy este tema de verdad es para conversarlo, Claudia, me encantaría tenerte de nuevo en el programa porque yo creo que es muy transversal, es algo que nos lleva y es una preocupación y una responsabilidad de por vida que tenemos como padres, como adultos, de estar presentes. ¿Hay algo cortito que nos quisiera agregar? Porque nos tenemos que despedir. Que el detener el abuso es responsabilidad de los adultos, no de los niños. No de los niños, y yo invito a nuestros auditores maravillosos a que tomen atención a eso. El niño no puede decir para agresor, los que tenemos que estar sintonizados somos los padres, de ver qué está ocurriendo. Y lo último es que hay tareas, Angélica, que yo no puedo ceder. Yo puedo recibir asistencia con una persona que me ayude en las tareas del hogar, pero hay tareas en ese cuidado con mis hijos que no pueden ser cedidas a otro adulto. Yo tengo que estar como mamá mirando qué está ocurriendo. Solamente eso, y agradecer este espacio para nuestros auditores. Gracias, Angélica, por la invitación. Gracias, Claudia, por estar con nosotros y me quedo con la cifra que nos diste, que me dejó, todavía estoy aquí media tiritona, 84% de los abusos sexuales infantiles suceden dentro del hogar, lo cual es muy delicado, tenemos que tomar cartas en el asunto. Bueno, nos vamos a tener que despedir, Claudia, vamos a estar muy pronto contigo, te voy a invitar de nuevo, le decía a la Prisi. Gracias. Claudia Romero aquí con nosotros, psicóloga especialista infanto-juvenil en abuso sexual infantil. Sigan conectados con aquí la agricultura y nosotros nos vemos mañana en Más Tendencias. Chao, Claudita. Chao. En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Priscila Irane.